lo sabemos, pero también lo estamos viendo en cada escapada. Es una comunidad muy rica en historia, pero también en leyendas. De hecho, muchas veces la línea entre historia y leyenda se difumina. Sus relatos, sus paisajes y su gente inspiran, por eso han sido innumerables los libros ambientados en escenarios de la región, como también un montón de películas. Sabemos que os gusta porque nos lo habéis pedido, por eso hoy nos escaparemos por nuestras leyendas, libros y películas. La leyenda se sitúa en la época de la Reconquista y se cuenta que en época de Ramiro I tiene que entregar 100 doncellas de tributo y a Simancas le toca entregar 7. A día de hoy la cueva más larga del mundo, la cueva subacuática más larga del mundo. Sí, tiene 14 kilómetros descubiertos, pero continúa. Tenemos una serie de relatos de milagros obrados por San Zoilo y por la condesa Teresa. En varios de esos relatos se le asocia un rico manto a una rica tela. ¿Qué podría ser esta? Para mí no hay ninguna duda. ¿Leyenda o historia? Es una historia, la historia de la moza santa. Nació en esta casa. Existió realmente. Existió. Juana Hernández. Juana Hernández. En el año 98, si no recuerdo mal, Fernando Colomo, el director de cine, rodó aquí su película Los años bárbaros con Jordi Moyà, con Ernesto Alterio. Sequeros también, plato de cine. Pues sí, plato de cine, además con una película que en su día tuvo su repercusión, la película del Nido, y en este lugar que nos encontramos podéis ver en la película pues la imagen ahí al fondo con las escuelas. Ahí se grabó una de las primeras escenas de Conan el Bárbaro. ¿Aquí? Sí, donde en muere, los montes de Balsaín. En ese paraje, que es el Carrero del Minguete, se graba la escena donde muere la madre de Conan. Un pueblo fotogénico como este pues ha sido escenario de series de televisión. También se rodó una película austriaca sobre el Camino de Santiago en Candelario, pero sin duda la más famosa en los años 50, El pequeño ruiseñor de Joselito. La leyenda de las 7 doncellas, la del Pozo Azul, que cuenta que una hermosa joven de largos cabellos cayó en él cuando iba a encontrarse con su amado. Las de San Zoilo y la condesa Teresa, o la de la moza santa, son algunos de los bellos y misteriosos relatos con los que nos hemos encontrado. Nuestro recorrido por Simancas lo comenzamos por el puente medieval. Y muy bien dicho, Esther, puente medieval, porque existe la tradición o continúa la tradición de llamarlo puente romano, pero es un puente medieval del siglo XIII, con una gran diversidad en sus arcos, unos de medio punto, los más antiguos y algunos apuntados, que también han sido o se han visto modificados a lo largo de los siglos, pues por esto, por el caudal del Pisuerga. Y fíjate qué vista tenemos aquí de todo el municipio. Pues es que el emplazamiento de Simancas es una de las características que lo hace tan pintoresco, el que esté en este cerro elevado. Además es una posición estratégica, defensiva, muy útil en el pasado. Esto ocasiona que sea un lugar de asentamiento humano desde la primera edad del hierro hasta nuestros días, atestiguado, testificado por las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en el propio cerro, pero es un emplazamiento que además se beneficiaba de la aportación de agua del río Pisuerga y además, como digo, pues era un emplazamiento estratégico y defensivo junto a una fértil vega que además proporcionaba alimentos también, y esto es lo que motivó su lugar de asentamiento humano tan prematuro. Hay unos atardeceres preciosos desde este lugar, desde el puente, y me gusta decir que también desde la plaza del Archivo hay unos atardeceres maravillosos. Y lo primero que hacemos es toparnos con las 7 doncellas. Efectivamente, estamos ante un monumento en bronce que realiza Gonzalo Coello, igual que las placas que podemos ver con los nombres de las calles en gres en este caso. La leyenda se sitúa en la época de la Reconquista y se cuenta que en época de Ramiro I tiene que entregar 100 doncellas de tributo, pero como digo, en esta época él distribuye el tributo de las 100 doncellas entre sus diferentes dominios y a Simancas le toca entregar 7. Y las 7 jóvenes elegidas en la localidad se cuenta que para estar feas y por tanto ser rechazadas se desfiguran el rostro con heridas, se cortan el cabello y cada una
se corta una mano, que son las 7 manos que aparecen en el escudo de la localidad. Y además el gusto popular, es decir, que de 7 mancas el nombre habría derivado por deformación hasta el actual de Simancas, pero también hay que decir que históricamente nuestro nombre procede de la Septimanca romana. Comenzamos nuestra escapada y lo hacemos para dirigirnos a un lugar muy especial, el Pozo Azul, llamado el Everest del espeleobuceo. Alicia, un lugar muy especial además. Sí, la verdad que es un lugar mágico, ya veréis cuando os acerquéis. Estamos cerquita, ¿verdad? A 300 metros que este senderito y acabar en el Pozo Azul. Partimos de Cobanera y 20 minutitos de ruta tenemos. Sí, por ahí, no te llega. Un cuarto de hora, perfecto. ¿Merece la pena? Sí. Vamos a ello. Sí, vamos. Una pequeña rutita en la que podemos disfrutar del entorno. Sí, es un sendero, ¿no? Que por aquí nos iría el arroyo que emana del Pozo Azul y vamos andando hacia lo que es un valle ciego, ¿no? Que es un valle que está, como ves, cerrado y justo tenemos en fondo ahora cuando llegamos la surgencia de agua. Y así, medio escondidita, toda tranquila, está esta preciosidad, esta maravilla de aguas cristalinas, este pozo, ¿verdad? Sí, azul. Este pozo que además no se sabe de dónde proviene este agua tan cristalina que sale aquí. Una pequeña cala que parece paradisíaca. Sí, aquí en verano esto es paradisíaco, así que viene la gente a bañarse, ¿eh? Está congelada, pero vienen a bañarse. ¿En todas épocas del año tiene este mismo color? Este azul tan maravilloso, bueno, rodeado de verde, de las piedras. Yo realmente solamente le he visto una vez que baje turbio. Una vez le vi, el resto siempre le he visto con este color. Maravilla el color, ¿verdad? Sí, el color y luego todo lo que esconde dentro, ¿no? Nosotros aquí vemos como este tipo de lago, pero sin embargo el subterráneo, donde empieza la galería donde se sumergen los espeleólogos, está cerca de los 10 metros, 9 con algo debe tener, hasta donde comienza la galería en la que se sumerge. Alicia, hay una leyenda que dicen que una joven iba a ver a su amado y se hundió en el pozo. Y de vez en cuando algún joven se acerca a ver si ve a la joven. Qué curioso, ¿verdad? Y lo que sí que está documentado es que la han llamado a día de hoy la cueva más larga del mundo, la cueva subacuática más larga del mundo. Sí, hasta ahora tiene 14 kilómetros descubiertos, pero continúa, la cueva continúa, lo que pasa que sí que es verdad que la última vez que estuvieron aquí los espeleólogos, para hacer esos 14 estuvieron 6 días dentro durmiendo. 6 días dentro de la cueva. Sí, aquí la verdad que los que vinieron, que hicieron el récord, ¿no?, de los 14 son 3 extranjeros que, bueno, que son profesionales en ello, pero no cualquiera no puede. Nuestra escapada va a ser no como un cuento de Navidad, sino leyenda de Navidad, como las que tenemos en Castilla y León. Y si un lugar tiene muchas leyendas, es este por el que vamos a empezar, San Zoilo, ¿verdad, Lucía? Verdad, Esther, San Zoilo está cargado de leyenda y de historia, ¿eh? Lo que pasa que en muchos casos la historia y la leyenda se mezclan, ¿no? Y aquí tenemos un personaje maravilloso que es la condesa Teresa, la mujer de don Gómez Díaz, pero en realidad, bueno, la que ha quedado un poco como refundadora. En realidad este claustro está construido en 1600 y pico por Juan de Badajoz, pero antiguamente había otro claustro románico. Lo que pasa es que las tendencias cambian, llegan los benedictinos y los benedictinos quieren dejar pues esta maravilla que, como veis, se ha conservado muy bien, que es una de las joyas de Carrión, sin duda, y que bueno, pues tiene varias partes. En esta parte en la que estamos, que es por donde
se suele comenzar la visita, tenemos la genealogía de Cristo. Tenemos a Adán, tenemos a Eva, bueno, están también mezclados, pues evidentemente, la familia Condal, porque para eso fueron tan importantes, pero digamos que los artistas, los diferentes artistas que trabajaron intentan plasmar en medallones pues todos aquellos personajes que son importantes. Y, como decías tú antes, llaman siempre mucho la atención las calaveras, ¿no? Porque está como la vida y la muerte siempre mezclada, ¿no? Siempre diciéndonos, aprovecha la vida, que es corta y acaba donde ya sabemos que acaba. Y vamos ahora a también hacer a contar un poquito de leyenda. Vamos a trasladarnos a los orígenes, a esa época ya del románico, la anterior a la de este claustro que vemos hoy día, cuando la condesa Teresa tuvo mucho que ver con la creación de este monasterio, o eso dicen. Sí, bueno, dicen que al final esto fue un agradecimiento por bueno, pues un problema que tuvo al esperar gemelos, ¿no? Entonces, en aquella época decían que si esperabas gemelos es porque habías tenido relaciones con dos hombres distintos. Cuando no eran idénticos. Exactamente. Entonces, bueno, pues ella estaba muy preocupada y, bueno, se dice que hubo un milagro, que decidió pasar el río y, bueno, pues que puso unas telas, consiguió pasar el río y eso probaba que ella era inocente, ¿no? Y entonces, como este monasterio está del otro lado del río, pues diría, voy a dar las gracias al de arriba, creando un monasterio, ¿no? Que también tiene mucho que ver, yo creo que al quedarse viuda, con el tema de asegurarse el enterramiento, el perdurar, ¿no? Que podemos también considerar importante para estas gentes. Pues luego hablaremos también de esas telas. ¿Dónde están esas telas? Ay, aquí cerca. Aquí tenemos nosotros también a nuestro Zoilo, que nos va a mostrar algo que poquita gente conoce todavía, ¿verdad, Zoilo? Así es, son una de las joyas escondidas del monasterio que realmente son excepcionales. Se trata de unas telas de grandes dimensiones, como veis, casi 3 metros de largo por 2,5 de alto, que aparecieron en el año 2001 acompañando las reliquias de San Zoilo. Y son excepcionales porque datan de hacia el año 1000, siglo XI, no está muy claro la datación aún, y vemos que se conservan de una sola pieza, salvo por una pequeña parte aquí en la zona central izquierda, que vemos que está como podrida. Más deteriorada, ¿verdad? Sí, así es. Y los análisis que se hicieron en el Centro de Restauración de Simancas nos dicen que sirvió como sudario. En un momento dado sirvió de sudario para un enterramiento. Y aquí entra la hipótesis. Aquí la tela, como digo, pertenecía a Teresa y sirvió de sudario y es la podredumbre del cuerpo de Teresa. En algún momento la recuperaron de su sepulcro y al ver la riqueza que tenía, la pusieron con las reliquias de lo más valioso que tenían, que era el santo patrón del monasterio. Fíjate, bueno, también es que hay mucha leyenda en torno a la condesa, en torno a San Zoilo. Entonces, esto podemos decir que es parte de la leyenda o parte de la historia, o que confluyen. Las dos cosas, está íntimamente ligado. La condesa tiene unos relatos de apenas 30 o 40 años después de su muerte, muere en 1093, y hace 1130 tenemos una serie de relatos de milagros obrados por San Zoilo y por la condesa Teresa. Casualmente o no, en varios de esos relatos se le asocia un rico manto a una rica tela. ¿Qué podría ser esta? Para mí no hay ninguna duda. Ahí está la casa de la moza santa, hacia donde nos dirigimos. Sí. Pues esa casa la compré yo, de recién casado, hace ya 64 años. ¿Vivió entonces usted en la casa de una santa? No, esa la compramos porque mis suegros era esa casa que está ahí medio cayéndose también. Entonces no tenían cuadra para los animales. ¿Pero llegó a vivir en la casa? Cuando veníamos de vacaciones de Francia, sí, arriba, sí.
Pero claro, Y- un mes. ¿Algún milagro? ¿Algún milagro? Sé que hay alguna pared que otra. Mauricio, que nos hemos encontrado aquí en la puerta de la casa de la moza Santa con María, que sabe la leyenda. Un poquito. ¿Leyenda o historia? Es una historia, la historia de la moza santa. Nació en esta casa. Existió realmente. Existió. Juana Hernández. Juana Hernández y tuvo una enfermedad. Y se iba todos los días al Robledo. Y le apareció la Virgen del Robledo. La Virgen le habló y le dijo que saliera todos los días a la piedra, rezara, mirara para la Peña de Francia, que iban a hacer un monasterio en la Peña de Francia. Iba a venir un señor de Francia, que era Simón Vela, y la encontraría. En ese medio tiempo se murió la Juana. Pero dicen que murió y una vez después de muerta se levantó. Se levantó y le dijo a la madre que no llorara. Y realizó algunas revelaciones, Sí, ¿no? la revelación de que iba a llegar Simón Vela y la encontraría la Virgen. Y así fue. Y así fue que Simón Vela vino de Francia, iba por Salamanca, entonces oyó una voz que le dijo, Simón Vela y velarás, que debajo de una piedra me encontrarás. Entonces siguió y la encontró y apareció la Virgen. La Virgen de la Peña de Francia. de la Peña de Francia, Sí. que es la venerada por toda la comarca. Toda la comarca, sí. María, muchas gracias por esta leyenda. Novelas policíacas, negras, históricas, palaciegas, obras de teatro. Muchos son los estilos y formatos en los que encontramos libros ambientados en Castilla y León. Y con algunos de sus autores también hemos hablado. Y dentro encontramos nuestro rinconcito para la lectura. Vamos a recomendar en esta ocasión Donde la vieja Castilla se acaba, Soria, de Avelino Hernández. Una declaración de amor por estas tierras, ¿no, Gabriel? Pues sí, estamos hablando de un autor nacido en la provincia de Soria, que amaba profundamente esta tierra y lo plasma perfectamente en este libro, en la que habla pues de los diferentes pueblos que recorrió y ahí vienen plasmados todos los pueblos, ¿no? De hecho, este libro se presenta en un pueblo abandonado que se llama Yuba, que pertenecía antiguamente a este término de Blocona. Y bueno, en 1981 decide reunir a sus amigos allí para presentar este libro porque lo consideraba el paradigma del pueblo abandonado de Soria, ¿no? Pues ya sabéis, Donde la vieja Castilla se acaba, Soria. La recomendación literaria en esta ocasión, Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel, Premio Castilla y León de las Letras en 1991. Leticia Valle recorría estas calles de Simancas y ayer Elena, nuestra guía de Simancas, nos recordaba cuándo también se rodó esta película que tuvo como protagonista a Emma Suárez. Era nuestra Leticia Valle. Llegamos a Villafranca y nuestro momento literario lo vamos a hacer con la escritora de estas dos novelas policíacas ambientadas aquí precisamente, Ana María Campelo. Háblanos de ella, de estas pupilas de escarcha y Cuando el mal acecha. Bueno, pues son dos novelas policíacas que la ubicación está en Villafranca, porque yo soy de aquí, conozco muy bien mi pueblo y quería que saliese, porque claro, todo no va a ocurrir en las ciudades. ¿Qué vamos a visitar a través de tus páginas? Bueno, pues yo cito las calles de Villafranca, personas que existen, la playa fluvial, que está muy bonita y es muy conocida, festividades típicas de aquí, como es la Feria de San Antonio en junio y la Fiesta del Cristo en septiembre. Y luego pues hablo también de gastronomía, nuestro vino mencía, el botillo, el membrillo, etcétera. Es decir, tanto en una como en la otra pues aproveché para poner cosas de las que uno se siente orgulloso y te gusta que los demás las conozcan, ¿no? Las que recorremos en nuestras rutas, por ejemplo, ese hayedo de Busmayor que lo tenemos en Pupilas. Se cita, sí, en Pupilas, sí, efectivamente. Un hayedo precioso que merece la pena visitar, sobre todo en otoño. ¿Qué te inspira, Villafranca? ¿Te inspira? Bueno, yo estoy muy orgullosa de mi pueblo y me gusta la novela policíaca desde joven y entonces pues me pareció que esta ubicación era perfecta.
Y en la segunda novela, aunque no transcurre totalmente en Villafranca, transcurre en un casar que está a las afueras, que aquí en Villafranca hay varios. Una finca grande que está a las afueras, que tiene su casa y sus terrenos, y ahí vive únicamente una familia. Y entonces aquí en la segunda novela se produce un crimen en familia, entonces necesitaba una ubicación un poquito aislada, por eso elegí el casar. Pues ya sabéis, de Ana María Campelo, 2 novelas policíacas para estar enganchados no solo a sus páginas, sino también a Villafranca del Bierzo. Hemos escogido nuestro rincón literario para recomendar La prisionera de la Cumbre Nevada. Cristian, autor del libro, háblanos porque está ambientado en el entorno. Bueno, el entorno en sí es atrayente. Pensé que era un eslabón más de la historia. Tenía 2 historias paralelas, es decir, la investigación policíaca por un lado, donde sus 2 personajes principales tenían que descubrir la verdad, pero por otro lado tenía otro protagonista que era el ambiente, el lugar, esta zona maravillosa que aconsejo y bueno, que la gente venga a visitarla porque la verdad es que para cualquier tipo de género, vale. No Tiene solo un encanto especial, ¿verdad? Sí, tanto las leyendas, las costumbres muy arraigadas a esta zona, a esta tierra. Y bueno, te puede sorprender bastante, no quiero tampoco desvelar a la gente lo que se puede encontrar por estos pueblos, pero la verdad es que invito a que vengan a visitar esta zona maravillosa. Te envuelven, como va a envolver el ambiente en las páginas de tu libro. Envuelve, la zona envuelve, y espero que el libro también, pero es una manera también de conocer estos lugares. Se inicia el caso con la desaparición de una chica, que 6 meses después aparece el cadáver en el bosque de los espejos, una puerta abierta a las entrañas del bosque, y ella arranca la historia que luego se convierte en una trilogía. Una trilogía en la que, bueno, en este primer libro recorremos también la Sierra de Francia, sí, como nos dice Cristian, y los pueblecitos que hay en ella. No os lo perdáis, La prisionera de la Cumbre Nevada. El Caballero de Olmedo, para muchos la obra cumbre de teatro de Lope de Vega. Y fijaos, no se publicó su texto hasta después de la muerte, una oportunidad de revisarla o descubrirla. Pero también nos han pedido desde el Museo de las Villas Romanas que recomendemos El Corazón del Imperio, la serie que se rodó en esa villa, en esa recreación de la villa romana. Mujeres que marcaron un tiempo, el tiempo romano. ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues Fulvia, Cleopatra, Livia, Medea. Roma tiene nombre de mujer y están aquí en este libro de Miguel Díaz de Espada. 2 recomendaciones literarias para esta escapada. Hemos buscado un lugar acogedor aquí en el Parador para recomendaros la lectura. Juana de Castilla, de María Teresa Álvarez, un libro que profundiza en la persona de la reina Juana, cuando estuvo aquí encerrada en el Palacio Real de Tordesillas durante 46 años. Fue traicionada por los 3 hombres a los que más quiso en su vida: su padre, Fernando el Católico, su marido, Felipe el Hermoso, y su hijo, Carlos V. Ya en el Parador de la Granja hemos cogido un rinconcito para aprovechar y dedicarlo a esa lectura. ¿Qué hemos escogido esta vez? Pues mirad, La cocinera de Castamar, de Fernando J. Muñez. ¿Por qué? Porque recrea toda esa época palaciega de Felipe V. Podemos además imaginarnos, y no solo imaginarnos, porque también lo hemos visto en la serie, algunos de los palacios, incluso el bosque de Riofrío. De acción, western, comedias, incluso musicales de terror o spot publicitarios. La región es buen escenario para todo tipo de películas. Mirad, mirad, ¿reconocéis alguno? Comenzamos nuestra visita a Medinaceli por su símbolo, el arco, Rubén, el arco de Medinaceli. El emblema de Medinaceli, yo creo que es bastante unánime que si por algo es conocido Medinaceli, aparte de por su gran patrimonio, es por su arco romano, que es visible desde la carretera de acceso, la carretera que te sube desde la estación. Se ve ya perfectamente el arco coronando un poco lo que es la silueta de Medinaceli. Un arco único en España.
Sí, único en España, porque es el único de España con 3 vanos, que son los accesos del arco a la villa en este caso. Es un arco que se construyó en el siglo I y que diversos estudios de hace bastantes años lo databan bajo el imperio de Trajano, que comenzó a finales del siglo I, en el año 96, pero estudios posteriores lo sitúan en una época anterior, bajo el imperio del emperador Domiciano, que estuvo siendo emperador del Imperio Romano a mediados del siglo I. En el centro pasaban los carruajes y por los laterales las personas. Sí, este arco se dice que formaba parte de la muralla defensiva que rodeaba la villa de la ciudad de Ocilis, que era una ciudad celtíbera que estaba en aquel momento sometida al Imperio Romano. Y efectivamente, estructuralmente está muy bien conservado, pero todos los elementos ornamentales están muy desgastados por el paso del tiempo. Y como en la cara este es donde se colocaron los ornamentos que establecían en conmemoración a qué figura bélica se erigió este Arco del Triunfo, pues eso es lo que ha impedido datarlo con precisión hasta hace pocos años. Tenemos anécdotas. Sí. Tenemos anécdotas muy cerquita, junto al arco. Sí. ¿Qué pasó en unas Olimpiadas aquí? Bueno, pues pasó que nos visitó la llama olímpica que voló desde Atenas, que entró a España por Barcelona y que fue recorriendo la península, hizo una parada en Medinaceli. Tenemos ahí el pebetero esculpido en piedra, y después continuó su trayecto hacia Sevilla, voló a las Canarias y de las Canarias ya se fue a Ciudad de México, en las Olimpiadas del 68. Rodajes de películas tenemos aquí cerquita. Sí, muy cerquita. En el año 98, si no recuerdo mal, Fernando Colomo, el director de cine, rodó aquí su película Los años bárbaros, con Jordi Moyà, con Ernesto Alterio. Y también este arco, símbolo de todos los monumentos de España. Sí, yo creo que precisamente por su valor patrimonial, por ser el único en España con 3 vanos, se utilizó como icono para señalizar todos los elementos, todos los monumentos patrimoniales que hay en España. Entonces, el ejemplo primero lo veréis en el cartel del arco, pero hay tantos otros repartidos por España y todos ellos utilizan el mismo icono, que es muy fácil de reconocer, del arco con sus 3 vanitos. Vamos a acceder, como se hacía antiguamente, por los 2 vanos laterales y accedemos a toda esta ciudad del cielo. La foto de Medinaceli, ¿dónde tenía que ser, Rubén? Pues en el arco romano, el emblema de Medinaceli. Pasearla, recorrerla, callejear, es preciosa toda ella. Sí, esta plaza es la Plaza Mayor de Medinaceli, que es uno de los ejemplos pues, más valorados y tal vez mejor conservados de plaza castellana porticada. Y bueno, esta en concreto no tiene la planta rectangular o cuadrangular, que es típica de estas plazas, sino que tiene una forma un poco más trapezoidal, pero eso es porque se fue generando espontáneamente alrededor de lo que era el foro, porque esta plaza se construyó sobre lo que era el antiguo foro romano, y por eso tiene esta forma que no se ajusta exactamente a los cánones de lo que sería una plaza mayor, una plaza castellana. Medinaceli es un pueblo con un sabor muy medieval que se puede notar en la arquitectura de prácticamente todos los edificios que hoy en día siguen siendo residencias particulares. Tiene 3 edificios que serían pues, tal vez los más emblemáticos o de los más emblemáticos del conjunto histórico-artístico, y uno de ellos es la Alhóndiga, que como su propio nombre indica fue un lugar de almacenaje y de venta de grano, de trigo, y fue también durante muchos años el ayuntamiento de aquí de Medinaceli, y la cárcel, la parte trasera, es donde estaba la prisión donde se encerraban a los malos. Desde donde estamos nosotros, desde nuestra posición, asoma detrás la cúpula de la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. El Cid, una figura muy ligada a Medinaceli, cuenta el cantar del mío Cid que en su destierro desde Burgos hacia Alicante, tanto él como su mujer y sus hijas pasaron aquí un tiempo. También Almanzor, por ejemplo, que fue ese dirigente militar árabe que, bueno, que también hay una leyenda alrededor de su tumba. ¿Que murió aquí o vino a morir aquí? La sitúa aquí en Medinaceli. Lugar de rodajes. Sí, al igual que el arco, aquí en la plaza se han hecho 2 rodajes sobre todo que son muy importantes, especialmente recordado uno de ellos. Uno de ellos fue en el año 71, que Sergio Leone, el rey del spaghetti western, rodó aquí una película con James Coburn que se llamaba Agáchate maldito, un spaghetti western típico suyo. Pero sobre todo después, en 2003, Pepsi vino aquí a rodar un anuncio de 2 minutos que podéis ver en YouTube, que
traía pues, a las estrellas del fútbol de la época, a Beckham, a Ronaldinho, a Raúl. Revolucionaron toda la localidad. La convirtieron bueno, le dieron todo un toque muy medieval. Y pues nada, la película del anuncio pues cuenta una batalla futbolística con todas estas estrellas de las que te hablo. O sea que nada, es lo que más recuerda a la gente de esta plaza. Comenzamos nuestra escapada por el precioso pueblo serrano de Sequeros. Mauricio, vas a hacer de nuestro anfitrión. Bueno, nada, bienvenidos a este día típico sequereño y bueno, pues vamos a ver qué os parece nuestro municipio. Comenzamos a callejear por estas callejuelas, nunca mejor dicho, que tienen tanto encanto. Vamos a ello. Mauricio, háblanos de esta arquitectura serrana que podemos ver por todas las calles. Bueno, mayormente la construcción serrana era el adobe y la madera, los elementos constructivos prioritarios. Y luego ya dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno, se puede meter una balconada a la parte de arriba o 2 balconadas para la gente más pudiente. Pero con una forja muy elaborada y muy trabajada. Forja elaborada, también se incorporaba la piedra de cantería. Todo ello hacen unas construcciones típicas serranas pues como elemento que nos diferencia, ¿no? Siempre 2 plantas, ¿verdad? 2 plantas, efectivamente, la planta de abajo que era donde se dejaba para el ganado, con la bodega, y luego la planta de arriba que era donde se hacía la vida, incluso otra segunda planta que era la parte del sobrado que se llamaba para el tema de almacenamiento de alimentos y cereales para consumir durante el año. Sequeros también, plato de cine. Pues sí, plato de cine, además con una película que en su día tuvo su repercusión, la película del Nido, y en este lugar que nos encontramos, que es la Plaza del Ibullón, aquí podéis ver en la película, pues la imagen ahí al fondo con las escuelas en la película. Disfrutando del día y disfrutando de la naturaleza. Javier, y de estos bosques de Balsaín. Hola, pues buenos días, sí, disfrutando además de un magnífico día. Estamos en Boca del Asno. Aquí Carlos III en 1769, creo recordar que es, mandó construir un camino, se llama las Pesquerías Reales, que recorre toda la margen izquierda del río Eresma. Y desde luego es un sitio magnífico para, si estás en Balsaín, si estás en la granja, poder recorrer el río, disfrutar del bosque de Balsaín y del río Eresma, de las 2 cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? Exactamente, que es lo que vamos a disfrutar. ¿Emprendemos nuestra ruta? Empezamos subiendo un poquito y luego ya bajando. ¿Son rutas que puede hacer todo el mundo? Sí, son rutas muy sencillas. Salvo aquí, este pequeño tramito es llano. Son rutas muy cómodas, muy bonitas. Y bueno, que como decía antes, unen muchos elementos. Y la verdad que yo creo que merece la pena disfrutar de este espacio que tiene además su componente histórica. Da gusto. Sí. Enamoró a Reyes y nos sigue enamorando a visitantes. A los visitantes nos sigue gustando y lo seguimos disfrutando. Menudas vistas que vamos contemplando durante todo el trayecto. Diferentes sitios del camino, puedes ver el Guadarrama entero, la zona de Peñalara, la más alta, en la margen derecha del camino. Y aquí a la izquierda estaría la zona de la Camorca, Camorquilla, Cerro Pelado, que son una divisoria entre la cuenca de este río, que es el Eresma, y el río Aceveda, que es otra de las zonas de los Montes de Balsaín. También un sitio muy recomendable para dar un paseíto. No me extraña que la UNESCO lo decretara Reserva de la Biosfera. Es un sitio que tiene muchas figuras de protección. Estamos dentro del área especial de protección del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Parte de los montes fueron parque natural, el río es reserva natural fluvial. Son 2 montes de utilidad pública, Matas y Pinar, y bueno, sí, reserva de la biosfera. ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer? Pues si se quiere puedes llegar a los 8 kilómetros. Pero bueno, todo depende del tramo que quieras hacer. Si lo quieres hacer desde la granja, subiendo y bajando, o si te desplazas con un coche y luego lo recoges en las zonas altas, pero bastantes kilómetros. Aquí ya estaríamos en la zona de nuevo de pesquerías, es lo que Carlos III construye con piedra de la zona. Aparte de las truchas, bueno, tenemos 100 y pico aves, las más destacadas, el buitre negro y el águila imperial,
Pero bueno, hay muchísimas. Aquí los el martín pescador, corzo, jabalí, el lobo pasea por la falda del Guadarrama, nutria, todo lo que quieras. Es un sitio con una riqueza de fauna importante. Por ejemplo, la población de murciélagos es impresionante. Hay un porcentaje de todos los murciélagos ibéricos en este bosque, incluyendo los 3 nóctulos, que son el nóctulo gigante, es el murciélago más grande de España. No es que sea gigante, porque es así, el pobrecillo, no da para sí. Todo lo que es flora y fauna es un sitio muy interesante. Y los montes en concreto de Balsaín muy interesante. ¿Y por qué ese nombre de boca de asno? Alguien le encontró parecido a algún animal. Ya sabéis que la imaginación, en esto de los topónimos, aquí tenemos cosas muy curiosas, pero tenemos desde el carril donde se murió el tío Basilio, el huerto del tío Penizo, el cojón de Pacheco, que es una piedra que también por la forma y la analogía, pues... Por esta zona la encontramos. Se la pusieron, sí, está relativamente cerca de donde hemos iniciado el camino. Tenemos uno más moderno, que es Andeconan. Como degeneración de Don de Conan, ahí se grabó una de las primeras escenas de Conan el Bárbaro. Donde, ¿aquí? Sí, donde en muere, los montes de Balsaín. En ese paraje, que es el Carrero del Minguete, se graba la escena donde muere la madre de Conan, que era Nadiuska. Que vimos a Jorge Sanz. Y Jorge Sanz era Conan de pequeñito. De Schwarzenegger, que también estuvo por aquí, lógicamente, grabando. Aquí estamos en Peña de la Barca. Peña de la Barca es esta piedra, tiene grabada una corona real de Carlos III, tiene además una cruz con peana arriba, que es el símbolo con el que está grabado los límites del monte. Y ahí enfrente se grabó hace algunos años ya El reino de los cielos de Ridley Scott. Hizo una grabación nocturna donde está en una hoguera y bueno, parte de las escenas con Orlando Bloom, que era la sensación en aquellos tiempos. Sí, sí. Tenemos unos bosques de película. Bueno, una comunidad en sí. Sí, también, pero bueno, aquí la caída del Imperio Romano, Patton, la batalla de las Árdenas y muchas se han grabado. Es una zona, sobre todo todos los reales sitios, donde ha habido muchísimas grabaciones de películas. ¿Y en nuestro camino nos encontramos maravillas como este puente de piedra? Sí, este puente es el puente Navalacarreta, y este puente comunica las dos orillas del río. En el camino hay varios, hay pasarelas en la zona alta, está hay otro más abajo, al lado del puente de los Canales. Luego está el puente de los Canales, que fue un acueducto, y tanto como los de abajo nos permiten hacer la ruta circular. O sea, dejamos el coche en Boca del Asno, bajamos hasta aquí si tenemos poco tiempo, o hasta el otro puente, hasta la zona del puente de los Canales si tenemos un poquito más, y volvemos. Este es también del 18. La foto para nuestro álbum final tenía que ser aquí. ¿Dónde, Javier? Pues estamos por debajo de Boca del Asno y hay que venir a visitarlo, pero venir, por favor. Ya sabéis. Hemos dejado Béjar, nos hemos venido hasta Candelario, 3,5 kilómetros solamente, para ver uno de los pueblos más bonitos de España. Lo vamos a recorrer en bicicleta y vais a ver por qué es bonito, pero bonito de verdad, ¿verdad, Pedro? Bueno, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué es lo que podemos ver? Porque tú nos vas a aclarar un poquito qué son esto de las regaderas, las batipuertas. Cosas muy auténticas de Candelario, que además se deben a su historia. Vamos a ver casonas enormes que eran antiguas fábricas de embutidos. Vamos a ver una distribución de canales de agua por las calles del pueblo, bien, que se utilizaban para limpiar los desperdicios de las matanzas. Y vamos a ver las típicas batipuertas, que son exclusivas de Candelario. Y encima no nos vamos a cansar. Y vamos a hacer una ruta por Candelario, pero en bicis eléctricas. Vamos a bajar ese calderillo, ¿no? Claro, y además un atractivo más todavía. Disfrutar de Candelario con estas bicis. Vamos a subir, pero sin darnos cuenta. Exacto. Venga, pues voy a ponerme el casco y vamos a ello, ¿vale, Pedro? Muy bien. ¿El pueblo se conserva igual que hace 300 años? Bueno, pues es un pueblo fundado por pastores asturianos, pero este pueblo luego ya en el siglo XVIII se convirtió en un pueblo chacinero. Se levantaron enormes fábricas de embutidos, enormes casonas, y además con arquitectura tradicional. Vemos aleros voladizos, salientes en los tejados, y este pueblo debe toda su arquitectura a los siglos XVIII y XIX, cuando pues este pueblo vivía del embutido. Vamos a ver uno de los conjuntos históricos mejor conservados de Castilla y León. Y uno de los pueblos más pintorescos que tenemos, ¿no?, en Castilla y León. Pues sí, además es un pueblo de montaña. Desde aquí ya vemos entre los tejados
asomar las cumbres de la cuerda del Calvitero, y es lo que lo hace también el atractivo, no solamente la arquitectura popular, sino el entorno paisajístico. ¿Tú has vivido esa época del año en que se pone todo nevado, que incluso casi no puedes salir de casa porque la nieve cubre hasta hasta la rodilla? Sí que he vivido grandes nevadas en Candelario, cuando caían esos nevazos de 1 metro, y siguen cayendo, ¿eh? Ahora, eso sí, en la sierra afortunadamente pues tenemos nieve todo el año. Oye, la verdad es que es una gozada recorrerlo así en bici, ¿eh? Uy, el Museo de la Casa Chacinera. Estamos en un lugar singular, Museo de la Casa Chacinera, y vemos las regaderas. Candelario está lleno de canales de agua que van bifurcándose por las diferentes calles porque había que llevar el agua a todas las antiguas fábricas de embutido, estas casas, para limpiar los desperdicios. Es el pueblo del agua, hay una gran cantidad de fuentes, y el agua es lo que hizo que floreciera esta industria chacinera. No solamente el clima, el agua fundamental para limpiar los desperdicios de la Además, directa de la sierra. Y es un agua súper limpia y súper pura. Una de las joyas de Candelario es su museo, Museo de la Casa Chacinera. Es una casa antigua, una fábrica de embutidos, como estaba en aquella época, y vemos que aparece la representación del choricero de Candelario. De hecho, aquí realizan visitas teatralizadas. Exacto. Entrar por estos muros, pasar estos muros, es como trasladarse en el tiempo y visitar una casa chacinera, pues igual que estaba hace 200 años. El señor Pedro Rico, que era proveedor de la Casa Real de jamones y embutidos en aquella época. No sabían nada los reyes, ¿eh? De dónde llevar el buen producto. Los reyes sabían de dónde escoger el embutido rico. Menuda cuesta que acabamos de subir, menos mal que vamos en bici eléctrica. Pues claro, esta cuesta espectacular, como ves. Pues por aquí pasa la Vuelta Ciclista a España, ya ha pasado varias veces, y es uno de los atractivos ahora también de Candelario para el ciclismo. Pues imagínate todo el pelotón de la Vuelta pasar por estas calles tan empinadas y empedradas. Me parece que no solo escenario de la Vuelta Ciclista a España, me parece que también de algunas cuantas películas. Bueno, Candelario es que además un pueblo fotogénico como este pues ha sido escenario de series de televisión, como Luna, el misterio de Calenda. También se rodó una película austriaca sobre el Camino de Santiago en Candelario, pero sin duda la más famosa en los años 50, El pequeño ruiseñor de Joselito. Casas singulares que vamos viendo a lo largo de todo el pueblo. Pues sí, hay además también una gran cantidad de casas modernistas, porque en el siglo XX pues también se reformaron estas casas. Y el ayuntamiento, que lo tenemos al fondo y es otro de los edificios singulares, espectacular, que muestra la riqueza que hubo en Candelario en aquella época de esplendor de la industria chacinera. Bajamos de la bici a descansar un poquito, aquí en el poyo de la puerta de la Casa Chacinera. Esta es una casa chacinera, como esa otra y como esa otra. Candelario está lleno de casas chacineras, donde en todas vemos las batipuertas. Las famosas batipuertas. Que son exclusivas de Candelario, además. Y cuenta para qué servían, porque todo tiene su aquel. Se utilizan como protección de la entrada de la casa para que no entre la lluvia, la nieve o los animales. Pero lo más interesante es que se llegan a utilizar especie de burladero. Ahí donde estás apoyada está el morón, esta gran argolla donde ataban las reses de ganado vacuno. El embutido de Candelario antes se mezclaba la carne de cerdo con la carne de vacuno. Era la industria chacinera más importante de España y había más de 50 fábricas como esta. Tienen que tener las puertas abiertas de par en par porque no existe la electricidad. Tiene que entrar la luz y la ventilación. Mira, antes de irnos vas a ver las ventanas que aparecen en los desvanes, en los secaderos de jamones y embutidos. Ventanas muy pequeñitas y muy próximas unas a otras para que el aire de la sierra penetrara en todos los rincones donde se están curando los jamones y los embutidos. Esa es la estructura de las casas chacineras, 3 partes. El picadero, que es la zona industrial donde despiezan los animales y elaboran las chichas, la vivienda en la primera planta y luego la parte más amplia, los enormes desvanes que eran secaderos de jamones y embutidos. Y para finalizar esta ruta tan chula en bicicleta, ya sabéis, ¿dónde hay que hacerla, Pedro? En uno de los pueblos más bonitos de España.
Ya veis, es una gozada poder recorrer Castilla y León, no solo con nuestra mirada, sino también con la de escritores, directores de cine e incluso con personas de otra época que expresaban sus vivencias o pensamientos en leyendas. Nosotros seguiremos descubriendo todo ello en cada rincón que visitemos y, por supuesto, os lo vamos a mostrar. Nos vemos en la próxima escapada. No faltéis, os va a encantar.